La princesa Ana ha ocupado un papel único en la familia real británica durante décadas. Pocos saben que una vez intervino para mediar en una disputa entre miembros senior de la realeza a puerta cerrada. Ahora, durante los cuidadosos preparativos para la coronación del rey Guillermo, se dice que ha tomado una decisión firme: limitar el papel de Camilla en la planificación. ¿Qué llevó a esta decisión y cómo podría moldear la dinámica interna de la coronación? La respuesta revela tensiones ocultas y largas historias que van más allá de la mirada pública. La princesa Ana nunca ha sido la voz más fuerte en la sala. No busca atención y rara vez se explica en público. Sin embargo, dentro de la familia real, su presencia tiene peso. Durante décadas, ha trabajado sin pausa. Ha asumido largas agendas, deberes silenciosos y roles que ofrecen pocos elogios. Con el tiempo, este patrón constante ha moldeado cómo la ven los demás. Confían en ella porque se presenta y porque entiende cómo funciona el sistema. La posición de Ana está determinada por la experiencia más que por el título. Ha observado varios reinados desde muy de cerca. Ha visto planes triunfar y fracasar. También ha visto cómo pequeñas elecciones pueden tener efectos duraderos. Cuando aparece la tensión, a menudo se le pide que ayude a estabilizar la situación. No porque sea enérgica, sino porque es clara. Su estilo es sencillo. Escucha. Sopesa los riesgos. Luego actúa. Mientras comienzan los planes para la coronación del rey Guillermo, esta experiencia se vuelve importante. Una coronación no se planea rápidamente. Se desarrolla a lo largo de meses, a veces años. Las primeras reuniones deciden el tono, la estructura y quién tiene influencia. Estas elecciones tempranas moldean todo lo que sigue, desde los detalles de la ceremonia hasta la confianza interna. En esta etapa, cada asiento en la mesa importa. Aquí es donde Ana interviene. Informes sugieren que apoyó una estructura más ajustada en torno a las reuniones de planificación. El objetivo, según las fuentes, era el enfoque y la claridad. Demasiadas voces pueden ralentizar las decisiones. Demasiada historia puede complicar el progreso. Ana es conocida por valorar el orden, especialmente durante los momentos que definen un nuevo reinado. Desde su punto de vista, la fase de planificación no es simbólica. Es práctica. Aún así, una pregunta permanece. ¿Por qué alguien conocida por su equilibrio calmado tomaría una postura clara sobre la participación ahora? Ana ha trabajado junto a muchos miembros de la familia sin fricciones públicas. Sus acciones despiertan curiosidad silenciosa más que conmoción. ¿Fue esto por tradición, por oportunidad, o por algo más personal? ¿O fue simplemente por proteger el proceso de las distracciones? El palacio no explica estos momentos en detalle. Rara vez lo hace. Ese silencio deja espacio para una lectura cuidadosa de la intención. La participación de Ana sugiere que la planificación se está tratando con un cuidado inusual. También insinúa que decisiones más profundas ya están en marcha. Mientras se sientan las bases, la razón detrás de su enfoque firme permanece fuera de vista, esperando ser comprendida en los capítulos siguientes. Camilla entró en la vida real lentamente y bajo presión pública. Durante muchos años, no fue vista como parte de la institución, sino como alguien conectado a ella desde fuera. Su presencia temprana trajo tensión, especialmente durante un tiempo en que la familia real estaba bajo un estrecho juicio público. Esto moldeó cómo fue vista, no solo por el público, sino también dentro de los muros del palacio. Su relación con la generación más joven era compleja. Tanto el príncipe Guillermo como el príncipe Enrique crecieron durante años de cambio y pérdida. El papel de Camilla en sus vidas fue cuidadoso y a menudo distante al principio. Con el tiempo, esa distancia se suavizó. Las apariciones públicas se volvieron más tranquilas. El lenguaje en torno a su papel se volvió más formal. Gradualmente, la institución se ajustó. Cuando Camilla se convirtió en reina consorte, sus deberes se expandieron. Participó en eventos de Estado, visitas al extranjero y ceremonias formales. Estos roles no fueron improvisados. Seguían la tradición, pero también reflejaban la confianza que se había construido paso a paso.
En los grandes eventos reales, a menudo trabajaba entre bastidores. Aconsejaba en silencio. Apoyaba públicamente. Su influencia era real, pero no siempre visible. Debido a esta historia, se asumió ampliamente que desempeñaría un papel en la planificación de la coronación del rey Guillermo. No como la figura central, sino como una presencia constante con experiencia. Eventos pasados habían demostrado que podía navegar momentos complejos sin llamar la atención. Su comprensión de la ceremonia y el simbolismo la convertían en una voz natural en las primeras discusiones. Sin embargo, esa expectativa cambió. Informes sugieren ahora que su papel en la planificación fue limitado. No eliminado por completo, pero reducido. Este cambio suscitó preguntas. No se anunció nada. No se ofreció ninguna explicación. Desde fuera, el cambio pareció repentino. Desde dentro del palacio, puede haber parecido práctico. ¿Se trataba de agilizar las decisiones? ¿Era sobre los límites entre generaciones? ¿O fue moldeado por una historia personal que aún tiene peso? El silencio en torno a la decisión aumenta su impacto. A medida que la planificación avanza, el efecto de la presencia reducida de Camilla sigue sin estar claro. Como esta elección influirá en las relaciones, la confianza y el tono dentro del círculo íntimo es una pregunta que aún no ha sido respondida. Una coronación no es un solo día. Es un proceso que comienza mucho antes de que el público sea consciente. Para el rey Guillermo, las primeras etapas de la planificación se centran en la estructura, el orden y el control. Estos primeros pasos son silenciosos. Implican grupos pequeños, reglas formales y una sincronización cuidadosa. Cada detalle debe alinearse con la ley, la tradición y las expectativas modernas. Dentro del palacio, la planificación suele seguir un sistema claro. Los altos ayudantes reales coordinan con funcionarios gubernamentales, líderes de la iglesia y equipos de seguridad. Se forman comités para manejar áreas específicas, como el diseño de la ceremonia, las listas de invitados, el transporte y la comunicación. Cada grupo tiene límites. La autoridad se comparte, pero no de manera uniforme. Algunas voces aconsejan. Otras deciden. Cuanto antes se incluya a alguien, más influencia tendrá sobre la forma final del evento. En esta etapa, se crean borradores. Estos no son planes definitivos, sino marcos. Establecen el tono. Deciden qué tipo de coronación será esta. Tradicional o simplificada. Formal o sobria. Una vez que estos borradores existen, cambiarlos se vuelve más difícil. Por eso las primeras reuniones importan tanto. Los informes sugieren que solo un grupo selecto fue invitado a estas discusiones iniciales. El objetivo era la eficiencia. Menos personas significaban decisiones más claras. También significaba menos espacio para el desacuerdo. Aquí es donde la princesa Ana se vuelve importante. Conocida por respetar los procesos, se dice que apoyó un círculo de planificación más ajustado. Desde su perspectiva, la claridad al principio evita confusiones después. En esta estructura, la inclusión no es una cortesía. Es poder. Estar presente significa moldear los resultados. Estar ausente significa reaccionar después. Esto se aplica a los detalles de la ceremonia, pero también al significado público. ¿Quién se sienta dónde? ¿Quién habla? ¿Quién es visto guiando la transición hacia un nuevo reinado? La reducción del grupo de planificación dejó claro una cosa. Alguien había decidido que no todas las figuras importantes necesitaban estar involucradas desde el principio. Esa decisión no ocurrió por accidente. Siguió a la discusión, la evaluación y la oportunidad. Esto lleva a la pregunta central. ¿Qué cambió para provocar un enfoque tan firme ahora? ¿Fue la preocupación por el ritmo, el mensaje o el control? ¿O la experiencia reciente sugirió que una aportación más amplia podría ralentizar el progreso? Mientras las puertas se cerraban a las primeras reuniones, la razón detrás de esa elección permaneció tácita, preparando el escenario para un examen más profundo. La monarquía británica está construida sobre la tradición.
Muchas de sus reglas no están escritas en un solo lugar, sino que se transmiten a través de la práctica. Las coronaciones, en particular, siguen patrones que tienen cientos de años. Estos patrones deciden quién lidera, quién aconseja y quién observa. En este sistema, la tradición no es flexible por defecto. Establece límites mucho antes de que se consideren los sentimientos personales. Tradicionalmente, la planificación de la coronación se centra en el monarca, los altos funcionarios y un pequeño círculo de familiares de confianza. Los roles están definidos por la posición, no por la personalidad. Estar cerca del monarca no siempre significa estar cerca del proceso. Se pretende que esta estructura proteja la ceremonia del conflicto personal. Mantiene el enfoque en la continuidad en lugar de la influencia individual. Sin embargo, la vida real moderna no existe solo en la tradición. La historia personal ahora juega un papel más importante. Los matrimonios, la opinión pública y la presión de los medios moldean cómo se ven los roles. Con el tiempo, estas fuerzas han puesto a prueba los límites más antiguos. Algunas tradiciones se han ajustado. Otras se han mantenido firmes. Aquí es donde aparece la tensión. Por un lado está el peso del pasado. Por el otro está la realidad de las relaciones presentes. Al planificar una coronación para un reinado futuro, ambos importan. Las decisiones deben honrar la historia y al mismo tiempo reflejar a las personas involucradas. La princesa Ana es conocida por inclinarse hacia la estructura. Respeta la tradición porque ha visto lo que sucede cuando se ignora. Desde su perspectiva, los roles claros reducen el conflicto. También protegen al monarca de ser tirado en diferentes direcciones. En momentos de transición, esta claridad se vuelve aún más importante. Aún así, la tradición por sí sola puede no explicar todas las elecciones. La experiencia personal moldea el juicio. Ana ha observado cómo las dinámicas privadas pueden complicar los eventos públicos. También ha visto cómo las expectativas, una vez establecidas, son difíciles de revertir. Limitar la participación temprano puede ser una forma de prevenir tensiones después. La pregunta, entonces, no es si la tradición importa. Claramente lo hace. La pregunta más profunda es cuánto espacio queda para los roles personales cuando la tradición está bajo presión. ¿Pueden existir ambos sin conflicto? ¿O uno debe ceder? A medida que la planificación continúa, este equilibrio sigue sin resolverse. La decisión insinúa una preferencia, pero no una respuesta definitiva. Cuando la tradición y las relaciones personales se encuentran en un momento tan significativo, ¿cuál guía finalmente el camino a seguir es algo que solo el tiempo revelará? La relación entre la princesa Ana y Camilla siempre ha estado moldeada por la estructura más que por la cercanía. Entraron en el sistema real desde caminos diferentes y con expectativas diferentes. Ana nació en el deber. Camilla llegó más tarde, cargando con historia personal y atención pública. Desde el principio, sus roles no se superponían mucho, pero existían dentro del mismo espacio reducido. Con los años, trabajaron juntas durante eventos estatales y ocasiones familiares. Estos momentos eran profesionales y controlados. No había señal pública de conflicto, pero también poca señal de colaboración. Cada una seguía su propio ritmo. Ana se centró en la carga de trabajo y la responsabilidad. Camilla se centró en adaptarse a la visibilidad y a los roles ceremoniales definidos. Sus caminos eran paralelos, rara vez se cruzaban de una manera que requiriera un liderazgo conjunto. A veces, las diferencias en el enfoque se volvían visibles. Ana es conocida por su franqueza y eficiencia. Valora la preparación y limita las discusiones innecesarias. El papel de Camilla requería sensibilidad, paciencia y aceptación gradual. Estas diferencias no causaron desacuerdos abiertos, pero moldearon cómo cada una era vista dentro de la institución. La confianza se ganaba de diferentes maneras. A medida que la posición de Camilla se volvía más segura, su presencia en los grandes eventos aumentaba. Asumió deberes que la colocaban más cerca del centro de la vida real. Ana, mientras tanto, permaneció constante, sin cambios en su estilo o ritmo. Este contraste importaba.
En momentos de transición, la familia real a menudo se inclina hacia lo familiar. La estabilidad se convierte en una prioridad. Este contexto ayuda a explicar por qué una decisión de planificación ahora tiene peso. No se trata de una sola reunión o un solo papel. Refleja años de observación. Ana ha visto cómo las personalidades influyen en el proceso. También ha visto cómo los límites poco claros pueden crear tensión, incluso cuando las intenciones son buenas. Desde fuera, la decisión puede parecer repentina. Por dentro, puede sentirse consistente. Aún así, una pregunta persiste. ¿Fue esta elección hecha solo para el momento, moldeada por la oportunidad y la carga de trabajo? ¿O refleja un patrón más largo en la forma en que Ana ve los roles, la influencia y los límites dentro de la familia? La respuesta no se declara abiertamente. Se sienta en silencio en el comportamiento pasado y la acción presente. Mientras la planificación continúa, si esto fue un juicio aislado o parte de un patrón más profundo sigue siendo incierto, esperando ser revelado por lo que suceda después. Cuando la estructura de planificación cambió, la reacción dentro del palacio fue mesurada, no ruidosa. Los altos ayudantes están entrenados para ajustarse rápidamente. El cambio es parte de su trabajo. Aún así, incluso las pequeñas decisiones pueden alterar el tono de un equipo. En este caso, el ajuste señaló un mensaje claro sobre el control y la dirección. Entre los asesores, la respuesta fue en gran medida práctica. Menos voces significaban decisiones más rápidas. Los horarios se ajustaron. Los borradores avanzaron con menos debate. Para algunos, esto trajo alivio. Un liderazgo claro reduce la incertidumbre. Para otros, generó silenciosas preocupaciones. La exclusión, incluso cuando está justificada, puede crear distancia. La gente empieza a preguntarse cómo se tomarán las decisiones futuras. La comunicación jugó un papel clave. Oficialmente, no se anunció nada. No hubo declaración que explicara los cambios en los roles de planificación. En cambio, la información se movió a través de canales privados. Las listas de reuniones cambiaron. Las invitaciones se refinaron. Los involucrados entendieron el cambio sin que se dijera en voz alta. Este enfoque es común dentro del Palacio de Buckingham. El silencio se utiliza a menudo para mantener el enfoque y evitar reacciones públicas. Otros miembros de la realeza se enteraron del cambio gradualmente. Algunos lo vieron como rutinario. Los equipos de planificación evolucionan a medida que los proyectos avanzan. Otros lo vieron como una señal de límites más estrictos bajo el futuro reinado. La percepción dependía de la posición. Aquellos más cercanos al proceso sintieron el impacto más directamente. Aquellos más lejos observaron desde la distancia. Fuentes externas ofrecieron sus propias interpretaciones. Los observadores del palacio notaron que la moral puede ser sensible durante los grandes eventos. La gente quiere sentirse confiada. Quiere claridad sobre su papel. Cuando los roles cambian sin explicación, las preguntas siguen. Estas preguntas rara vez se hacen en voz alta, pero moldean las relaciones laborales. A pesar de esto, no. Hubo señales de desacuerdo abierto. El sistema absorbió el cambio. El trabajo continuó. Se cumplieron los plazos. En la superficie, la planificación se mantuvo sin problemas. Así es como funciona mejor la monarquía, manteniendo la disrupción invisible. Sin embargo, bajo esa calma, la decisión dejó una huella. La confianza se construye a través de la consistencia. La colaboración depende de la comprensión compartida. Cuando los límites se redibujan, incluso en silencio, pueden influir en cómo las personas trabajan juntas en el futuro. La pregunta clave sigue sin resolverse. ¿Permanecerá esta elección limitada a la planificación de la coronación o afectará cómo colaboran las figuras importantes mucho después de que la ceremonia haya terminado? La respuesta puede no aparecer de inmediato, pero sus efectos podrían surgir de maneras que solo el tiempo aclarará. Una vez que los indicios del cambio en la planificación llegaron al público, la interpretación siguió rápidamente. La cobertura de los medios se movió en capas. Algunos medios se centraron en la estructura y el protocolo.
Otros se inclinaron por la personalidad y el motivo. Los titulares variaban en tono, pero la misma pregunta estaba debajo de todos ellos. ¿Por qué ahora y qué señala? Los periódicos tradicionales trataron la historia con cautela. Informes en medios como The Times enmarcaron el cambio como procesal. Enfatizaron la eficiencia de la planificación y la escala de una coronación. El lenguaje era cuidadoso. Las afirmaciones se atribuían a fuentes. Había poca especulación. Este enfoque reflejaba normas mediáticas de larga data en torno a la cobertura real. Otros comentaristas adoptaron una visión más amplia. Situaron la decisión dentro de las narrativas en curso sobre el control, la influencia y la transición. Las columnas de opinión preguntaban si el futuro reinado ya estaba estableciendo límites. Algunos vieron la medida como una señal de disciplina. Otros la leyeron como distancia. Los mismos hechos apoyaban diferentes interpretaciones. La reacción pública siguió un patrón similar. En las redes sociales, las respuestas fueron mixtas pero mesuradas. Muchos usuarios expresaron curiosidad en lugar de enojo. Algunos elogiaron un enfoque simplificado. Otros cuestionaron la justicia. Las encuestas no mostraron un cambio claro en el apoyo general a la monarquía, pero revelaron un mayor interés en la dinámica interna. La gente quería entender cómo se tomaban las decisiones, no solo cuáles eran las decisiones. Este momento también alimentó narrativas existentes. Durante años, la familia real ha sido discutida en términos de tradición versus cambio. Esta elección de planificación encajaba fácilmente en ese marco. No creó una nueva historia, sino que refrescó una antigua. Quien tiene influencia durante los momentos de transición sigue siendo un tema de atención pública. A pesar de esto, el palacio no respondió. No se emitió ninguna corrección. No se ofreció ninguna explicación. Este silencio fue coherente con la práctica pasada. La institución rara vez ajusta las decisiones internas basándose en la reacción pública inmediata. Observa, pero no participa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuánto importa la percepción pública en momentos como este? La monarquía depende del apoyo público, pero también protege sus procesos de la presión externa. Este equilibrio es delicado. A medida que la cobertura continúa y la atención se desplaza, la historia puede desvanecerse de los titulares. Pero su presencia deja una marca. Si las narrativas públicas influyen en las decisiones futuras, o permanecen separadas de ellas, es algo que solo se aclarará a medida que la coronación se acerque. Mientras la planificación continúa bajo una estructura más ajustada, la atención regresa a la coronación misma. Cada coronación sigue un esquema familiar, pero no hay dos idénticas. Las decisiones tomadas temprano moldean cómo se siente el evento, no solo cómo se ve. Con un círculo de planificación más pequeño, es probable que la ceremonia refleje claridad y moderación. Menos voces a menudo conducen a una visión más unificada. Los elementos clave ya están guiados por la tradición. El escenario, que se espera sea la abadía de Westminster, conlleva siglos de significado. Las selecciones musicales equilibran la historia con el momento presente. La disposición de los asientos refleja el rango, el papel y el mensaje. Incluso los pequeños detalles, como las procesiones y las palabras habladas, señalan prioridades. Estas elecciones no son decorativas. Cuentan una historia sobre liderazgo y continuidad. Dentro de este marco, los roles se vuelven especialmente visibles. Camilla, por tradición, tendrá un lugar definido en la ceremonia. Su presencia no está en duda. Lo que sigue sin estar claro es cómo su papel limitado en la planificación podría moldear esa presencia. La influencia en la planificación a menudo afecta el posicionamiento, el énfasis y el simbolismo. Cuando alguien ayuda a dar forma a las decisiones, su perspectiva se refleja en la forma final. Cuando no lo hace, el resultado puede sentirse más distante. Esto no significa exclusión del evento en sí. Significa separación entre el diseño y la participación. Para algunos, esta distinción importa poco. Para otros, señala donde se sienta realmente la influencia. Es probable que los observadores vigilen de cerca las señales sutiles.
donde está sentada Camilla. Cuando aparece. ¿Con qué frecuencia se la menciona? Estos detalles son pequeños, pero conllevan significado. Para el rey Guillermo, la coronación es más que una ceremonia. Es la primera expresión pública de su reinado. Un proceso de planificación simplificado sugiere una preferencia por el orden y el enfoque. Puede indicar un deseo de mantener la historia personal alejada de los momentos públicos. O puede simplemente reflejar un liderazgo práctico durante una transición compleja. A medida que la ceremonia se acerca, surgirán más decisiones. Las listas de invitados se refinarán. Los roles se confirmarán. Cada elección añadirá otra capa a la imagen. Si estas elecciones revelan dinámicas más profundas o refuerzan un enfoque coherente, está por verse. La coronación responderá a algunas preguntas a través de la acción más que con palabras. Hasta entonces, el significado detrás de la planificación permanece parcialmente abierto, esperando ser entendido a medida que la forma final del evento se vislumbra. Este episodio de planificación ofrece una mirada silenciosa a cómo opera la monarquía moderna. Muestra una institución que todavía se basa en la tradición, pero que también se está adaptando a nuevas presiones. El escrutinio público es constante. Los ciclos de los medios son rápidos. Las historias personales son ampliamente conocidas. En este entorno, las decisiones deben equilibrar la visibilidad con el control. La monarquía siempre se ha adaptado, pero a menudo lentamente. Las reglas cambian por la práctica, no por el anuncio. Lo que parece fijo en la superficie puede cambiar por debajo. Elecciones de planificación como estas reflejan ese proceso. Muestran cómo se dibujan, prueban y a veces se redibujan los límites para proteger la estabilidad. En el centro de este momento está el rey Guillermo. Incluso antes de su coronación, las señales de liderazgo ya se están formando. La estructura en torno a la planificación sugiere una preferencia por la claridad y los roles definidos. Apunta a un enfoque que valora el orden sobre la apertura, al menos en las primeras etapas. Esto no significa resistencia al cambio. Sugiere un método cuidadoso para gestionarlo. Las relaciones dentro de la familia real son parte de este equilibrio. Las conexiones personales importan, pero no siempre guían las decisiones. La institución a menudo pone el proceso primero. Esto puede crear distancia, pero también puede prevenir conflictos. El desafío radica en saber cuándo ajustarse y cuándo mantenerse firme. Algunos observadores ven este momento como único, moldeado por personas y circunstancias específicas. Otros lo ven como parte de un cambio más amplio hacia una monarquía más simplificada. Menos miembros de la realeza en activo. Divisiones de responsabilidad más claras. Menos superposición entre roles personales y poder institucional. Estas tendencias se han discutido durante años. Esta decisión de planificación puede ser otro paso en esa dirección. La coronación en sí misma proporcionará respuestas visibles. La ceremonia mostrará lo que se priorizó y lo que se moderó. Sin embargo, no todo se resolverá en público. Algunas preguntas permanecerán internas, conocidas solo por aquellos que tomaron las decisiones. A medida que la corona pasa a una nueva generación, el estilo de liderazgo se vuelve central. Cómo se toman las decisiones puede importar tanto como las decisiones mismas. ¿Continuará este enfoque más allá de la coronación? ¿Moldeará cómo la monarquía se involucra con la familia, la tradición y la expectativa pública? Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas. Se desarrollan con el tiempo, a través de patrones más que de declaraciones. Mientras el rey Guillermo se prepara para ascender al trono, la forma en que equilibre la continuidad y el cambio definirá gradualmente el camino futuro de la monarquía británica. Al final, es posible que este momento de planificación no sea recordado por lo que se dijo, sino por lo que se hizo en silencio. Refleja cómo el poder a menudo funciona dentro de instituciones de larga data. No a través de declaraciones públicas, sino a través del acceso, la oportunidad y la moderación. Las elecciones hechas aquí moldearán cómo se entienda este periodo más adelante. El papel de la princesa Ana destaca por su consistencia. No buscó atención. No explicó su posición.
Actuó en línea con una vida de servicio moldeada por el deber y la estructura. Para ella, proteger el proceso puede haber importado más que proteger las relaciones. Ese enfoque ha definido su carrera. También le ha valido la confianza en momentos en que la claridad es más necesaria. El viaje de Camilla cuenta una historia diferente. Ella entró en la familia real bajo presión y pasó años ganando estabilidad. Su ascenso fue gradual y cauteloso. Esta decisión de planificación no borra ese progreso, pero sí le pone límites. Muestra que la aceptación no siempre es igual a la influencia. Su posición dentro de la familia es segura, pero aún moldeada por límites establecidos por otros. Juntos, estos caminos revelan cómo la familia real gestiona la transición. La influencia no se comparte de manera uniforme. Está guiada por la experiencia, el papel y la confianza. La autoridad silenciosa a menudo supera al estatus visible. En este sistema, el legado se construye a través de patrones, no de momentos. La lección más amplia se extiende más allá de los individuos. Las decisiones privadas dentro de la monarquía a menudo tienen un significado público, incluso cuando no se explican. Afectan cómo se moldean los eventos, cómo se ven los roles y cómo se define el liderazgo. Lo que comienza como un ajuste interno puede convertirse en una señal de dirección. A medida que la coronación se acerca, la atención se centrará en la ceremonia y el simbolismo. Pero debajo de esa superficie yace un registro de elecciones hechas temprano, cuando pocos estaban mirando. Esas elecciones resonarán hacia adelante, influyendo en cómo se manejan las decisiones futuras y cómo evolucionan las relaciones. Este episodio nos recuerda que las instituciones construidas a lo largo de siglos cambian en pequeños pasos. Cada paso refleja valores, prioridades y límites. Comprender esos pasos ayuda a explicar en qué se está convirtiendo la monarquía, no solo lo que presenta. Si quieres entender cómo decisiones silenciosas como estas continúan moldeando la vida pública, puedes suscribirte para futuros documentales que exploren el poder entre bastidores.